que lo entienda. La Casa del Vino. Placer para los amantes del vino. Bueno, muy bien. Ahora sí lo estamos presentando, nuestro querido enologuísimo, como le hemos dado en llamar nosotros, porque es más que un enólogo. Es un aumentativo del enólogo. Claro que sí. Es el mejor enólogo que hemos conocido nosotros a lo largo de toda nuestra experiencia alrededor del mundo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo Bienvenido. están? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy Bien, atento bien. usted al comentario del patrimonio, Sí, ¿no? sí. Conozco un caso, que me tocó muy de cerca, yo estando en Bodega Grafiña, una bodega centenaria ya. Sí. En algún momento se quiso hacer una nave nueva de tanques y antiguamente la bodega tenía una sala de cubas, que se llama. Eran varias cubas, ustedes a lo mejor se recuerdan. Bueno, se quería cambiar el piso, se querían... esas cubas tienen muchos años y bueno, se querían desarmar y bueno, darle otro destino a la madera. También vamos a hablar de la madera de roble hoy ahora, así que bueno, viene también al caso. Se quería enviar para parqueo o hacer algo con esa madera. Lo primero que hizo la empresa esta, una empresa privada, fíjense cómo es la historia, ¿no? Van y se presentan a las autoridades, primero municipales, luego de la provincia, presentando el proyecto de lo que pensaban hacer. Cuando empiezan las instancias, todo ok. Una de las últimas instancias es justamente la gente de la municipalidad, en este caso de la capital, con su parte de patrimonio. Y les dice, hemos descubierto en un archivo viejísimo que todas las cubas de ese lugar son patrimonio histórico municipal, no provincial, municipal. No se toca. El mismo No se caso puede del hacer. Fortín. ¿Qué hizo la empresa? Dio una segunda instancia. Les dijo, bueno, muy bien, podemos mover las cubas para resguardar el patrimonio, porque en realidad eran las cubas, no era el lugar, sino las cubas. Le dijeron que sí. Bueno, ¿qué hicieron? Unas cubas de entre 100 y 200.000 litros, gigantes, más grandes que este estudio, las cubas. Todas las cubas les empezaron a colocar tornillos y a través de una grúa la levantaron a la cuba por el techo y la pusieron en otro lugar. Entonces cuando uno entra al museo ve las cubas afuera. Claro. ¿No es cierto? Les hicieron todo un tratamiento para mejorarla, para cuidarla, para pintarla. Entonces, sigue siendo patrimonio, pero mejoraron la instancia. Es decir, la sacaron del lugar que ellos querían para preservar el vino, para colocar vasijas de acero inoxidable y colocar las Mirá cubas vos. afuera para poderla enaltecer, digamos. Entonces la gente entra al museo y ve las cubas, entra a la bodega y ve las cubas, que es la primera imagen que tiene. Qué bueno. Sí. Qué buen ejemplo, ¿no? Un ejemplo positivo Un de ejemplo empresas positivo. que realmente apuestan a algo que es 1870, estamos hablando que tiene la bodega, ¿no? Están los años, es decir, la cantidad de gente que ha pasado, que ha cuidado, que ha custodiado y el vino que ha tenido esas vasijas, ¿no? De hecho, San Juan tiene una de las cubas más grandes de Sudamérica, 200.000 litros. No es poca cosa. No Entonces, hay muchas de esas, claro. En el mundo hay 2 o 3 y en la Argentina es la única, en Sudamérica la única. Y que está todavía intacta, en pie y se preserva, ¿no? Claro. Y ahí jugó el roble como un elemento valioso para preservarse en el tiempo. Exactamente. Mira, qué justo. El roble. Pero bueno, a lo largo de los años, obviamente, con el cuidado, vasijas tan grandes se van fisurando, van perdiendo la elasticidad que necesita la madera, la humedad que necesitan, la van perdiendo un poco. Así que bueno, desde hace varios años no funciona como vasija binaria, sino simplemente como estamos hablando de un resguardo de lo que es, lo que fue la historia de la bodega. Bueno, dicho esto, pasamos al tema de hoy. El roble y su importancia en el mundo del vino. Vamos a tener, no un programa, van a ser 2 o 3 programas. ¿Por qué? Porque el roble es un actor principal dentro de la estructura del vino, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de el roble como árbol, ¿no? Recuerden que el alcornoque necesitaba varios años para... Bueno, el roble es de la familia del Quercus, ¿no? En realidad se conocen algo así como 200 a 250 especies de roble. 150 especies son las que se utilizan. O sea que hay roble para todo gusto y paladar y todo tipo de madera. Pero no todas sirven para el vino. Solo 2. De las 150 especies de roble que se utilizan para distintas cosas, muebles, barcos, pisos, casas,
Son 150. Solo 2 de esas sirven para el vino. ¿Y los demás por qué no? Porque no tienen primero, no le ofrecen las características que necesita el vino, la transmisión que necesita el vino, los caracteres, sino que tienen otro tipo de sustancias que le dan amargos, le dan aceites, no le dan, ofrecen taninos, es decir, tienen otras sustancias que son propias de la especie, que no le dan las sustancias que le dan estas dos variedades. Que son Me imagino sí. la cantidad de vino malogrado hasta llegar a encontrar estos dos que servían. Sí, Claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Se imaginan que vamos a hacer un poco de historia, pero hoy por hoy las estadísticas marcan. Los 2 países grandes productores de roble del mundo para vinos son Francia y Estados Unidos. En Francia solamente el 28% del territorio está en forma de forestal. 28% del territorio. Unos 14 millones de hectáreas tienen de árboles en Francia. Y en el centro de Francia se concentra el roble que nosotros necesitamos, que es el Quercus petreae. Quercus petreae. Esa es la variedad del roble de Francia. Unos 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas de roble. Ahora, ¿cuánto se necesita? Y 120 a 160 años es lo que necesitamos para sacar unas 2 a 3 barricas del roble. De un árbol. De un solo árbol. 160. 120 a 160 años. 2 a 3 barricas. Del Pero árbol. el árbol sigue en pie. No. Esto no es como el. No es como el distinto. alcornoque. Acá se tala. Ah, se tala. Acá se tala. pierde el árbol. No se pierde tampoco. Se destina a ebanística, se destina a pisos, Sí, se pero, destina a muebles. El cultivo muere. Muere. El árbol muere. El árbol muere y solamente de la parte del tronco se sacan las duelas, que son esas lonjas que se ven, se llaman duelas, que son esos pedazos de maderas de la altura de la barrica. Pero solamente del tronco, y no de todo el tronco, sino de la parte intermedia del tronco. ¿Todas las barricas que uno ve son de roble o hay de otro material? No, hay otros materiales. Hay otros materiales. Hay acacia, hay hasta de álamo, pero las únicas que, se han, digamos, destinado directamente al vino son las de roble. Las de roble. Se han buscado otros materiales, pero ninguno da las características que tiene el roble, ¿no? ¿Y qué características tiene el roble? El roble da, primero que nada, tiene granos, es granular. La parte que se busca, que es el centro, es granular y permite, por el pasaje de vino, esa elasticidad que hace que la barrica esté enmalletada, no tiene ningún pegamento y en el momento de la humedad se hincha, se inflama y no pierde, se hace estanca. Eso fue lo que descubrieron los romanos. En el Imperio Romano, en su apogeo, las vasijas que transportaban el vino eran de arcilla. Entonces, era muy difícil transportarlas. ¿Por qué? Primero por el peso, segundo por la cantidad, tenía que ser más o menos chica, no se podían transportar a mano, es decir, era difícil. Entonces, barcos completos iban solamente con vino porque, recuerden ustedes que habíamos dicho de la dieta básica que era vino y pan. Cuando llegan a Galia, ¿no es cierto?, encuentran las vasijas estas de madera que los galos cuidaban o tenían cerveza, no vino. Entonces empiezan a tratar, ¿por qué? Porque los romanos con el roble hacían barcos. Como es una madera estanca que no permite que pase el agua, hacían barcos, preparaban balsas los romanos. Entonces empezaron a trabajar el roble para ver si podían transportar vino. Y la barrica de este tamaño, la barrica de 200 litros, era fácil transportable. ¿Por qué? Porque la rodaban a la barrica. Entonces la llevaban entre dos, la llevaban entre uno. Muy fácil subir a los barcos, transportar. Muy sencillo, muy fácil, más liviana. Realmente pudieron ellos, con un tema complejo, pudieron solucionarlo de esa manera, ¿no? De ahí comienza el tema de la barrica. Entonces, bueno, ¿cuánto es lo dijimos? ¿Cuánto es lo que se necesita de roble? Bueno, se necesita toda esa cantidad de años. Pero a su vez, una vez que se cortan las maderas, por ahí hay alguna foto, los tablones de madera, se deben estacionar al menos 2 años. ¿Por qué? Porque si no, la madera todavía está verde, no está preparada, y si uno lo empieza a trabajar, seguramente la barrica no va a tener las características que uno busca, que es sequedad, pero no sequedad al 100%, sino
estanqueidad. Que Ahí él están pueda... ahí estaban los tablones. Ahí están los tablones, ¿ves? Esos tablones los dejan 2 años. Estacionar ahí 2 años. Estacionar aproximadamente. Y luego de ello, ya una vez que está estacionada, está preparada, comienza el trabajo que la barrica, que el roble tiene, que es ser una madera muy maleable. Es decir, con un poco de humedad y de calor empieza el trabajo de la manufactura, que es a mano. En el mundo es a mano. Es decir, si bien hay máquinas que le dan por ahí ese calor y esa humedad necesaria, el tonelero o el famoso constructor de la barrica lo hace a mano. Entonces, en el medio está la llama y va, fíjense cómo la va preparando. Calor y le coloca esos tenés. anillos. Entonces el anillo de a poco le va armando la forma a la barrica. Y no se rompe. No es porque entonces un totalmente producto industrializado. es un producto industrializado. Hay máquinas que la parte de la humedad y el calor lo hacen, lo meten en un horno, pero finalmente Siempre tiene que haber ahí un siempre artista. tiene que haber alguien que le haga el bombé, digamos, ¿no? Porque el tablón está estático y está recto, pero el bombé se lo da la persona que le va colocando el aro. En realidad es el aro el que va dándole la Bien. forma, ¿Y ¿no? cuál es el beneficio en el vino que haya sido estacionado en una barrica de roble? Bueno, los beneficios son muchos. Es decir, uno de los grandes beneficios es que el vino obtiene taninos que le transmite la madera, ¿no es cierto? Y lo hace mucho más fortachón, le decimos nosotros, mucho más, con mucha personalidad, cuerpo. mucho mejor vino, ¿no? Eso por un lado. Contundente. Más boca, cuerpo. más cuerpo, primero. Segundo, el pasaje de oxígeno que se produce entre medio de las duelas y por la misma madera hace que algunos compuestos como los polifenoles ganen, ¿no es cierto?, estructura, y de esa manera el vino tiene un poco más de color, un poco más de de color, de antociano y de boca. Esos son factores muy importantes. Un vino puesto en barrica hoy por hoy gana muchísimo, y obviamente lo que más gana, que es lo que buscan los enólogos, son el gusto y los aromas a madera, ¿no? Así que bueno, Además, de eso vamos a hablar en otro programa. En otro programa. Lo último para ya pasar. Entonces, de estas dos, dijimos dos variedades, Quercus petrae, que es de Francia, y Quercus alba, que es de Estados Unidos. En Estados Unidos se estima que hay unos 20 millones de hectáreas de plantaciones de roble justamente para esto, ¿no? Pero en Estados Unidos le hacen otro tipo de corte. O sea, en Francia es un corte del tronco que van haciendo las duelas. En Francia lo cortan directamente en forma total al tronco y ahí van haciendo las lonjas. O sea, se ocupa mayor cantidad. En realidad, para barrica, en Francia se ocupa un 30% del árbol. En Estados Unidos se ocupa un 70% del árbol. Por eso las barricas de Estados Unidos son más baratas comparadas con las barricas de Francia, ¿no? Porque la mano de obra que se utiliza en Estados Unidos es menor y se utiliza más parte del árbol, ¿no? Una barrica hoy por hoy de Francia está entre 700 y 800 euros. Y una barrica de Estados Unidos está en unos $400. ¿No? Hay bastante diferencia. Hay mucha ¿no? diferencia. Y Muy después hay bien. diferencias importantes en el vino. Es decir, los sabores, los aromas que transmite la barrica francesa son muy superiores a los aromas y sabores que transmite la barrica Bueno, americana. antes de terminar, una Sí. duda que a lo mejor la tenés para otra de las entregas, Sí. pero ¿cuánto dura una barrica? ¿Cuánto es ¿Cuánto la se vida la puede útil? utilizar? ¿Cuándo? La vida útil en el vino Sí. depende de... Bueno, hay muchos factores. La barrica es como si fuera una vasija. Un promedio más o menos. Promedio. 4 a 5 años. 4 o 5 años. 4 a 5 años se va, o sea, se coloca y se saca. Se coloca 4 y 5 años, que son más o menos unos 6, 7 cambios que se llaman. Es decir, se coloca un vino, se saca, porque ya obtuvo lo que nosotros queremos, la cantidad de aroma, de sabor, se coloca otro vino. Y así, 4 o 5 años. Y después se las puede transformar en silloncitos para el jardín y todas esas cosas que Sí, vemos. sí, totalmente, Claro. totalmente. Se puede seguir utilizando, pero ya no conviene porque ya no, al no entregar lo que nosotros buscamos, se busca una más grande. Pero Claro, sí, bien. se Muy puede bien. utilizar. Vamos cerrando entonces. Ah, Sí, la frase bien. de hoy. Hoy, bueno, vamos a continuar con los contemporáneos. A ver, Ah. vamos. Esta vez traemos, bueno, después hablamos del vino, no hemos dicho nada, Sí, pero sí, bueno, sí, sí. hablamos la próxima. No, pero No, por después lo de la menos, frase. Después de la frase. Después la frase. Bien, vamos a hablar de a ver, ¿cuál fue el evento más importante deportivo del año pasado donde Argentina tuvo preponderancia? Mundial de Mundial fútbol. de fútbol. Muy bien.
¿quién de las personas que están en el mundo del fútbol no le interesaría ir a ver el Mundial? Todos. No, todo el mundo quiere. Todos, los técnicos, No solo los del dirigentes, fútbol. los jugadores, todo el mundo del fútbol se congrega, se reúne en una cita única cada 4 años y que verla en vivo y en directo es lo más grande que puede haber. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, hay una de las grandes personalidades del mundo del fútbol que dijo una frase muy interesante. Pep Guardiola. Mira. Lo deben conocer. Sí. Técnico de ¡Epa! Barcelona. ¿Qué dijo Pep Guardiola cuando un periodista le comentó? Ya había finalizado la liga inglesa, donde él está. Y bueno, y vienen unos días para empezar a ir a Qatar, para prepararse. Un periodista lo encuentra y le dice, bueno, te viene el evento más importante, todo lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué dijo Pep Guardiola? No iré. La mejor manera de disfrutar los partidos es en casa tomando un vino tinto. Exactamente, yo leí eso. ¿Lo leyó? leí. Qué lindo. Pep Sí. Guardiola. Está lindo. O sea, Pep Guardiola. Sí, Pep lo Guardiola dice. Lo dice. ¿Y este vinito qué es? Bueno, este es Manantial Sagrado. Manantial Sagrado. Manantial Sagrado es un vino muy interesante. Familia Cobos, Jesús Cobos, un empresario que ha apostado un poco a tener su vino y que lo gratificante es que tiene uvas de Calingasta, del proyecto Cuña. Ayer destacábamos que ya están construyendo la bodega. Sí, así que sí, ni sí, hablar. sí. Así que bueno, el proyecto Cuña tiene este vino que lo recomiendo, pero después en todo caso la próxima... ¿El hablamos un precio poquito de más. esa botellita? 8.000 pesos. No importa. Dile a la gente que la No, no, va, dejamos, que vaya la pasazo. dejamos. Eso es lo de menos. La dejamos. Bien, dejamos. Me muy encantó que valga eso. Claro, Así se lo digo, querido. Ah, bueno, Me muy bien. encantó que valga eso. Sí, El es una proyecto partida Cune limitada. Calingasta, claro. Y realmente es una delicatessen. vale la pena. Vale la Vinazo. pena. Y es roble. Tiene roble, pero no tiene barrica. Ah. Ya vamos a hablar de las maderas Ah, alternativas. muy bien, muy la bien. próxima Bueno. hablamos de eso. Nos Qué vemos. bueno es conocer esto para poder quererlo y defenderlo. Por supuesto. Esa es su misión, querido. Muchísimas gracias. Muy Nos amable. vemos el viernes que viene. Muchas si gracias. Dios Muy quiere. amable, si Dios Bien. quiere. Max Planck, eliminación y control de plagas, virus y bacterias, desinfección y desinfección.